Muy bien, pasamos ahora al punto 5, que es el último punto que vamos a ver y con el cual cerramos nuestro curso, nuestro ramo. Los modelos como representaciones de los fenómenos. Aquí me interesa que vean esta parte porque está planteado, me parece a mí, de manera bien concreta y evidente y veraz la actual situación de la noción de representación científica, que es una noción que no es nueva, que ustedes ya conocen un poco la historia y los problemas que traen a partir de la lectura de Schaeffer y que se reflejan en el ámbito científico. Leamos un poquito. Dice acá: la concepción de representación, ampliamente utilizada en diferentes ramas de la filosofía, sin embargo, uno de los más elusivos y ha resistido hasta hoy los más diversos intentos de elucidación. Se lo ha estudiado en los dominios de la filosofía del lenguaje, de la mente, representación lingüística y mental, así como en la estética y en la representación artística, tema que ustedes ya conocen bien porque lo han visto en Schaeffer. Más recientemente, los filósofos de la ciencia se han ocupado de este concepto precisamente en relación con la idea de que los modelos constituyen representaciones de los fenómenos. Entonces, fíjense ustedes que el planteo de este problema es de los años 70 para acá. Entonces, no tiene más de 50 años. Existen numerosas maneras en que han sido enfocadas la cuestión de la representación científica, pero hasta el momento no puede decirse que exista una teoría sistemática y bien desarrollada acerca de este tema. Y yo agrego, no sé si la va a haber en algún momento. Es por tanto todavía una cuestión abierta que es objeto de discusión y disenso entre los filósofos de la ciencia. Entonces veamos un poquito algunos puntos al respecto de este problema. Señala aquí Cassini que se admite que los modelos científicos no son entidades mentales, ni lingüísticas principalmente, es decir, si yo dijera que un modelo es una entidad lingüística, entonces sería tema de los filósofos del lenguaje, y no de los científicos o de los filósofos de la ciencia. La filosofía analítica se indicó primero en las propiedades formales de la relación de representación, aunque tiene otras propiedades, ¿no?, que tienen en cuenta el grado de la relación del modelo con los fenómenos, los relatos de la relación, las propiedades lógicas. ¿No es cierto? Entonces hay que ampliar un poco la perspectiva, es lo que señala aquí Cassini. En el caso de la modelización científica, la fuente de la representación es un modelo, que puede ser un objeto concreto o abstracto, y el objetivo de la representación es un determinado fenómeno. ¿No es cierto? Piensen, por ejemplo, en el arquitecto, que le encargan construir un puente para salvar las dos orillas de un río, para construir un camino. Entonces el modelo es lo que va a hacer él en la computadora, abstracto, o lo puede hacer como una maqueta concreta, y el objetivo de esa representación, y el objetivo de la representación es un determinado fenómeno que sería el puente, ¿no?, que esta persona va a ir construyendo sobre la base de la maqueta, ¿no? Entonces fíjense cómo está siempre pensado esto como una relación de representación que conlleva la relación de referencia, ¿no? El modelo apunta a un fenómeno. Muy bien, aquí, ¿no?, estamos entre 11 y 12, Cassini va a construir una crítica que me interesaría que ustedes la lean y puedan relatarme de eso en el cuestionario. Fíjense que la pregunta que él aquí hace es: ¿de qué modo tiene que entenderse entonces la relación de representación entre la maqueta de un puente y un puente real? ¿No es cierto? Cuando estamos hablando de una referencia basada sobre relaciones entre modelos para los semanticistas y no con fenómenos. Entonces, eso lo llevará a la conclusión de que la representación no puede consistir en morfismos entre estructuras, ¿no es cierto? Entonces se puede analizar qué pasa con la noción de semejanza y también va a realizar unas críticas que me interesa que ustedes lean y que las resuman en el cuestionario donde yo les pregunto. Y finalmente, esta es la perspectiva que me parece más interesante, que es la de Suárez, ¿no es cierto?, que aquí me alineo yo. Ha propuesto una concepción inferencial de la representación científica. Esto es realmente nuevo, esto no está en Schaeffer, esto se presentó por primera vez en la historia en 2004, o sea, Schaeffer no lo pudo haber conocido, y es un modo de entender qué es qué es representar científicamente, sin usar la noción de representacionalismo que ustedes conocen, o de referencia, así como un cuadro refiere a un paisaje.
esta perspectiva cortaría con la referencia, que ustedes conocen el antecedente de esto en los textos que hemos visto de Schaeffer. Piensen ustedes cuando vimos, por ejemplo, la diferencia entre el arte representativo y el arte abstracto, ¿no? Entre un cuadro de un realista del siglo XIX y un cuadro de un abstraccionista que no pretende representar nada. Entonces aquí esta teoría estaría alineada con esa perspectiva, con la que no intenta representar en un sentido figurativo, o se dice por espejamiento, ¿no? La representación no intenta ser el espejo, ¿no es cierto?, de los fenómenos, sino que es una concepción inferencial. ¿Qué significa esto? La representación no puede reducirse a la mera referencia o denotación de un objeto por parte de otro. Considera entonces Suárez que un modelo M representa un determinado fenómeno si cumple con estas dos condiciones: que tiene fuerza representativa, es decir, M es empleado en la práctica para representar F, es decir, hay una práctica envuelta con usuarios, ¿no es cierto? Fíjense que es una perspectiva pragmática, en el sentido de Charles Sanders Peirce, y podemos hablar incluso acá de una semántica pragmática en el sentido de Wittgenstein, basada en el uso. Y segundo, tiene una capacidad inferencial. Esto es, me permite a agentes informados que la usan, ¿ves? Acá está la noción de uso, extraer inferencias específicas válidas acerca de él. Muy bien, entonces, ¿cuál es el esquema que tenemos? Y tenemos un científico que elabora un modelo M, por ejemplo, Bohr, que elaboró el modelo del átomo, que lo pensó como un sistema planetario, ¿no es cierto? Les voy a buscar aquí una imagen, ¿no es cierto? Entonces, Bohr, pensándolo como un sistema planetario, ¿no es cierto? Así, lo que hizo fue usarlo, lo que hizo fue probar su capacidad inferencial, extraer inferencias específicas. No sé, por decir algo, los tipos construyeron una bomba atómica con esto, y eso significa que esto representa la porción mínima de la realidad llamada átomo, pero no porque esto sea el reflejo o la referencia o el espejamiento de la porción mínima de realidad. Hoy en día ya se sabe que la porción mínima de realidad dista mucho de tener esta forma. En realidad no se sabe bien qué forma tiene, porque es un sistema abierto. Cuando uno quiere medirle la forma, lo modifica de tal modo que uno no sabe qué forma tiene. Entonces ustedes ven aquí que este es otro modo de de considerar la noción de representación científica, no como la noción de referencia. Y esto pertenece a Mauricio Suárez. Me interesa que, como les digo, este último punto lo lean bien, el punto 5, para hacer la discusión de cierre final de nuestro curso. Y hay un ítem, un punto anterior a 5, que lo pasé de largo, que es este que está acá, los modelos como mediadores, que se los dejo para que lo lean ustedes. No es para nada complicado, es la perspectiva de estas dos profesoras maravillosas, Morgan y Morrison, Mary Morgan y Natalie Morrison, creo que es, no, Margaret Morrison, Mary Morgan y Margaret Morrison, con las cuales estuve en contacto yo en algún tiempo, y que son realmente impresionantes, lo mismo que Nancy Cartwright del School of Economics. Ellas defienden la idea de que los modelos son mediadores, que sería algo así como una posición intermedia entre los semanticistas y la perspectiva de Gere, que ustedes conocieron con la noción de semejanza. Con todo esto, lo que yo les pido, por favor, es que hagan un cuadro, un esquema, para que después hagan un cuadro y lo pongan en sus casas y se lo aprendan, porque es un esquema dentro del cual se ubica el desarrollo de este tema para relacionarlo con nuestras perspectivas. Muy bien.